Gracias. Como hemos dicho antes, tenemos ahora la comparecencia de doña Caterina Lecuyer, es investigadora, divulgadora y doctora en Educación y Psicología. Por favor. Muchas gracias. Estimados diputadas y diputados, en 2015, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, decía que la misión de su empresa era dar a las personas el poder de compartir y hacer que el mundo sea más abierto y conectado. También dijo que las redes sociales estaban ahí para contribuir a construir relaciones de amistad. El punto de inflexión para poner a prueba esa narrativa, esa idea de que las redes sociales son un lugar en el que ocurren el tipo de conexiones que el ser humano necesita para desarrollarse adecuadamente, ha sido la pandemia. En plena pandemia, miles de millones de jóvenes se quedaron enganchados a las redes por falta de alternativas más excelentes. La pandemia propició podemos decir, un experimento a gran escala que permitió estudiar las consecuencias de las redes. ¿Qué puede ocurrir a la salud mental de un joven que está todo el día al remolque de los estímulos externos y pendiente de la apreciación de unos perfiles anónimos? En 2021, Common Sense Media publicaba un estudio sobre la relación entre la salud mental y el uso de las redes sociales durante la pandemia en la franja de edad entre los 14 y los 22 años. Para contextualizar, Common Sense es el nombre de una entidad americana que realiza encuestas sobre el consumo de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia. Desde sus inicios, en 2003, siempre se ha considerado una entidad seria, logrando ganarse el respeto de muchos investigadores y de la población en general. Uno de los resultados de ese estudio es impactante. Concluye que hay casi 3 veces más de probabilidades de padecer síntomas de depresión, de moderados a severos, en los que usan redes con respecto a los que nunca la usan. Los resultados son interesantes, pero lo que me interesa y lo que voy a explicar hoy es cómo Common Sense interpretó en ese estudio los resultados y por qué así se hizo. La respuesta que vamos a dar a esa pregunta nos va a dar pistas del verdadero problema. La pregunta que se hace Common Sense es: ¿en qué sentido va la causalidad? En otras palabras, ¿los síntomas de depresión son consecuencias de estar en redes o bien es al revés? La gente deprimida, por ser deprimida, se va a las redes para aliviar sus síntomas. Vamos a examinar ambas hipótesis. Primera hipótesis: el hecho de estar más tiempo en redes sociales podría ser la causa de síntomas de depresión. ¿Por qué? Después de todo, los algoritmos de las redes están diseñados para aislarnos. Nos llevan a contenidos que confirman nuestros sesgos y polarizan la sociedad, incapacitándonos a vivir en un mundo plural. También nos aíslan, porque no es lo mismo la conexión humana que la conexión en línea. De hecho, un estudio publicado por YouGov concluye que el 22% de los milenios, de los que tienen además cientos de amigos en redes sociales, luego dicen no tener amigos. Siguiendo esa hipótesis, habría que reducir el uso de las redes sociales. Ahora vamos a analizar o comentar la segunda hipótesis. Los jóvenes acudirían a las redes porque ya están deprimidos antes de usarlas. Esa hipótesis podría ser más o menos creíble durante la pandemia. Según esa hipótesis, los jóvenes acudirían a las redes para aliviar su depresión. Por lo tanto, habría que potenciar el uso de las redes. Actualmente, esa hipótesis no está apoyada por las evidencias. Ahora bien, Common Sense Media afirma en su informe que no es posible saber en qué dirección va la causalidad, pero opta, en el título que ha escogido para el informe, opta por la segunda opción y llama el informe 2021, hacer frente al COVID, cómo los jóvenes utilizan los medios digitales para gestionar su salud mental. Llega a la conclusión, sin aportar ningún documento, ningún dato, ningún argumento que le permite concluir de esa manera, que los que padecen síntomas de depresión usan más las redes porque se encuentran deprimidos. Entonces, las redes serían una especie de oasis, ¿no? Un bálsamo para aliviar la depresión.
Para poder valorar esa postura hay que ofrecer contexto. Desde hace unos años, Common Sense Media está patrocinado por Twitter, la Fundación Bill y Melinda Gates y las de Zuckerberg y de Bezos, entre otros. En el verano 2024 salió el informe Social Media and Youth Mental Health, publicado por el cirujano general. Para los que quizás no están al corriente, el cirujano general es la principal autoría en materia sanitaria en los Estados Unidos. Sabemos que los informes del cirujano general sirven de base a las iniciativas legislativas en los Estados Unidos. Ese informe cita estudios que relacionan el uso de las redes sociales con el suicidio, los trastornos alimentarios, la baja autoestima, el TDAH, los problemas de depresión, de ansiedad. El cirujano general concluye: de acuerdo al principio de la seguridad, ante todo, se debe cumplir un umbral mínimo de seguridad y hasta que se demuestre con pruebas rigurosas y una evaluación independiente, se deben implementar medidas de protección para minimizar el riesgo de daños causados por las redes sociales. Ahora bien, los escépticos siempre han respondido a todos los estudios que apuntan a los efectos perjudiciales de las redes sociales con un argumento que ha generado una narrativa que ha paralizado la acción social y política. Y ahora voy al nudo de la idea principal de mi exposición. Ellos dicen que no es lo mismo correlación que causalidad, que la depresión y el consumo de redes ocurren en paralelo, pero que no se puede probar en qué dirección va la causalidad, si la hay. Ese argumento, además de ir en contra del sentido común más elemental, desde que se ha publicado el informe del cirujano general ya no es válido en la comunidad científica y los periodistas, los políticos y los expertos no pueden seguir difundiendo o no deberían seguir difundiendo esa narrativa porque no se ajusta a las evidencias. Ya hay estudios que confirman esa causalidad. Son estudios experimentales que pasan de la observación a la intervención, en los que se asigna de forma aleatoria un grupo de intervención y otro de control. Se llaman ensayos controlados aleatorizados por clúster. Se ha demostrado en esos estudios que quitando las pantallas al azar reducimos los síntomas de depresión. Eso se ha hecho en dos importantes estudios que no sé si lo habéis recibido, pero he preguntado si se podía mandar un listado y creo que lo tenéis en versión electrónica, que son 48 estudios que son los estudios que apoyan mi presentación. Conviene recordar que las empresas tecnológicas y las plataformas digitales no están en el negocio de proporcionar contenidos a sus clientes / usuarios, sino que están en el negocio de entregar la atención de sus clientes / usuarios a los que patrocinan sus contenidos. Antes, los padres podían controlar lo que veían sus hijos. Ellos podían decidir si se encendía la televisión, a qué hora y en qué canal. Podían decidir qué DVD se ponía a sus hijos. Desde que los hijos tienen un dispositivo en el bolsillo y que hay en las casas más pantallas que ventanas, los padres ya no controlan lo que ven sus hijos. No pueden asegurarse de que lo que ven sea contenido adaptado a su edad y a sus necesidades, o que no sea dañino. Hablamos de que hemos democratizado el conocimiento, lo hemos hecho más asequible y esto es muy importante, pero también hemos de pensar que en esa operación lo que hemos conseguido es una factura que tenemos que pagar a cambio de esas aplicaciones que son gratuitas, porque hemos de entender que nada es gratuito. Las empresas tecnológicas se financian con el dinero que reciben de las entidades que patrocinan sus contenidos a través de la publicidad o de los datos privados que ellos compran de los usuarios. Si lo patrocina una empresa, es publicidad. Si lo patrocina un partido político o el gobierno, es propaganda. Que, por cierto, poco se habla de eso, pero es un tema muy importante. Entonces, lo que se presenta a los niños y a los jóvenes no es en redes contenido cultural o educativo, sino contenido que interesa a los grandes poderes. En otras palabras, cuando nuestros hijos están en redes sociales, el producto son ellos.
Y siguiendo el modelo de negocio de las empresas tecnológicas, que consiste en vender los datos y la atención de nuestros hijos, necesitan mantener la atención de esos niños el más tiempo posible en línea para sacar el máximo beneficio económico posible. Para ello, contratan las mentes más brillantes, psicólogos, ingenieros, que saben incorporar mejoras tecnológicas, el scrolling infinito, el plug and play, o contenidos adictivos para retener la atención en línea de sus usuarios el tiempo más largo posible. En 2021, una ex-manager de productos de Facebook, que se llama Frances Haugen, dice ante el Congreso de los Estados Unidos, dice: Facebook hace daño a los niños, fomenta la división y debilita nuestra democracia. Facebook puede cambiar, pero nunca la va a hacer por su cuenta. Haugen insiste en que los algoritmos incitan la desinformación, el odio y la violencia, pues es la forma en que consiguen enganchar al usuario cuanto más tiempo posible en línea, porque, muy interesante, dice, los modelos que maximizan el tiempo en línea favorecen la controversia, la desinformación, el extremismo. La gente adora, dice ella, lo que es indignante. Es esa misma industria la que, dedicando muchos millones en marketing bajo la bandera de la responsabilidad social corporativa, patrocina investigaciones sobre sus productos, engatusa directores de colegios, paga cátedras en universidades, patrocina congresos educativos, premia a docentes, paga los honorarios de ponentes. Esos expertos luego son susceptibles de ser nombrados para asesorar el gobierno sobre las leyes que regulan la industria. Esas empresas regalan también títulos ficticios a los docentes que usan sus productos en las aulas. Y es esa misma industria que patrocina entidades como Common Sense Media para publicar informes cuyos datos no pueden mentir, porque los datos nunca mientan, pero cuyo análisis, cuyas conclusiones o resúmenes ejecutivos o títulos o recomendaciones a menudo no se corresponden del todo con los datos, o están suavizando el problema real al que apuntan los datos. Para ir a la causa hay que ir a los datos y desmontar el mecanismo de influencia de esa industria. Para ello, traigo una lista de sugerencias, de recomendaciones que tendré el gusto de compartir con ustedes y en mi tiempo de réplica, ya que veo que creo que se me ha acabado el tiempo. No, todavía quedan 3 minutos. Pues fantástico. Pues vamos a ir por la lista. Pues primera sugerencia, ¿no? Aumentar la edad de acceso a las redes sociales a 18 años. Soy consciente de que hay una limitación hasta los 16, pero para ello se debería pedir a Europa que modifique el rango que no permite actualmente a los países miembros prohibir más allá de los 16 años. Otra recomendación mucho más atrevida sería atrasar no solamente la edad de mayoría, sino a la edad del fin de la edad pediátrica, que son los 21 años. 2. Obligar por ley a las empresas tecnológicas a dar un aviso en los paquetes de los dispositivos tecnológicos o en el momento de la descarga de la aplicación de los riesgos de estos para la salud mental del usuario. 3. Crear un portal de transparencia para informar de las donaciones realizadas por las empresas del sector tecnológico a personas o entidades que son susceptibles de difundir luego la bondad de sus productos. Ese mecanismo existe ahora mismo en el sector de las empresas farmacéuticas en los Estados Unidos y menos mal existe. 4. Obligar por ley a los medios que destaquen la mención contenido patrocinado, y eso debería hacerse también en las redes sociales. Cuando la industria está pagando directamente o indirectamente a la prensa para hablar de uno de sus productos, o cuando está patrocinando a un experto para hacerlo, o está interviniendo en un congreso en relación con la salud mental o la educación. 5. Hacer firmar declaraciones de ausencia, esto es muy importante, de conflicto de interés a los expertos antes de formar parte oficialmente de los grupos de expertos formados por los gobiernos estatales y autonómicos. Y me consta que eso no se ha hecho. Incluir una asignatura de metodología de la investigación en todas las facultades de periodismo y comunicación para que los periodistas sepan distinguir un estudio sin o con grupo de control, que puedan reconocer un estudio patrocinado por la industria
que sepan incorporar como buena práctica facilitar el enlace a los estudios que citan en sus reportajes, que actualmente muy poco se hace. Siguiente medida, impedir que las empresas tecnológicas hagan publicidad para el consumo de sus productos de la misma forma que las tabacaleras dejaron de poder hacerlo cuando se supo que el consumo de sus productos era dañino para la salud. Revisar la engañosa narrativa del uso responsable. Es que no me da tiempo explicarlo, pero en las campañas y las publicidades no se puede educar en la responsabilidad y en el uso responsable a una persona que no es libre, que está en un periodo crítico de desarrollo y que aún no tiene consolidada la capacidad de inhibición, dándole un dispositivo que está diseñado para la adicción. Siguiente medida, penúltima, crear campañas de sensibilización acerca del daño de las redes y de la importancia de atrasar el uso de los dispositivos. Debe estar tan mal visto estar en redes como fumar. Y última medida, revisar la LOMLOE para ajustarla a la necesidad de la desescalada tecnológica. No podemos, por un lado, declarar el uso de dispositivos un problema de salud pública, mientras que, por otro, obligamos a los colegios a formar a los niños en competencias digitales usando esos dispositivos en el colegio desde los primeros años de vida. Es preciso resolver las contradicciones entre las leyes educativas y las recomendaciones pediátricas. Muchísimas gracias.